Las guerras otomano-persas, una lucha por la supremacía. Desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, las guerras entre el Imperio Otomano y el Imperio Persa, liderado inicialmente por la dinastía safávida, marcaron una de las rivalidades más prolongadas y significativas en la historia de Oriente Medio. A continuación, se narra la historia completa de este conflicto, enmarcada en las luchas territoriales, religiosas y estratégicas que definieron la relación entre ambas potencias. Contexto previo: el surgimiento de los imperios. En el siglo XV, el Imperio Otomano emergió como la potencia musulmana más grande y poderosa de la región, conquistando Constantinopla en 1453 y extendiendo su control sobre gran parte de Anatolia, los Balcanes y el Levante. Mientras tanto, en Persia, la dinastía safávida ascendió al poder a comienzos del siglo XVI bajo el liderazgo de Ismailí, quien unificó la región y estableció el chiismo duodecimano como religión oficial, diferenciándose del Islam sunita dominante en el Imperio Otomano. La rivalidad entre los otomanos y los safávidas no solo se basó en diferencias religiosas, sino también en la competencia por territorios estratégicos como Mesopotamia, el Cáucaso y partes de Anatolia. La Primera Gran Guerra, 1514 a 1555, la Batalla de Chaldiran y la Paz de Amasya. La tensión estalló en 1514 cuando el sultán otomano Selim I lanzó una campaña militar contra el Shah Ismailí. La Batalla de Chaldiran, 23 de agosto de 1514, fue decisiva. El ejército otomano, con armas de fuego y artillería superior, derrotó a los safávidas. Esta derrota marcó un punto de inflexión para Persia, limitando la expansión safávida y asegurando el control otomano sobre Anatolia Oriental y partes del Kurdistán. Los otomanos avanzaron temporalmente hacia Tabriz, pero no pudieron consolidar su dominio debido a la resistencia local y problemas logísticos. El conflicto culminó con la Paz de Amasya en 1555, que estableció una línea de demarcación. Los otomanos mantuvieron Mesopotamia y Anatolia Oriental, mientras que los safávidas conservaron Persia y partes del Cáucaso. Segunda Gran Guerra, 1578 a 1590, el auge de los otomanos. Con el ascenso del Shah Abbasí en Persia, los otomanos aprovecharon una transición de poder para atacar nuevamente. En esta fase, liderados por Murad III, los otomanos ocuparon vastos territorios en el Cáucaso, Azerbaiyán y partes del norte de Irán. La Segunda Gran Guerra entre el Imperio Otomano y el Imperio Safávida fue un conflicto significativo que consolidó temporalmente el dominio otomano sobre importantes regiones del Cáucaso y el noroeste de Persia. Este periodo estuvo marcado por campañas extensas, avances militares y estrategias diplomáticas que definieron la política regional de finales del siglo XVI. Tras la muerte de Satamasp en 1576, el Imperio Safávida cayó en un periodo de inestabilidad. La sucesión fue disputada entre sus hijos, y el joven Shah Muhammad Khordadbanda, débil y poco preparado, asumió el trono. Bajo el sultán Murad III, los otomanos buscaron aprovechar la debilidad de sus rivales para expandir su influencia territorial en el Cáucaso, Azerbaiyán y el noroeste de Persia. Ambas potencias deseaban controlar el Cáucaso, una región estratégica clave para el comercio, la política y los recursos naturales. Guerras del siglo XVII, recuperaciones y revueltas. El siglo XVII marcó un periodo crucial en las relaciones entre los imperios otomano y safávida, caracterizado por conflictos intermitentes, recuperación territorial por parte de los safávidas y el establecimiento de fronteras relativamente estables. Durante esta época, ambos imperios enfrentaron desafíos internos y externos, lo que influyó significativamente en la naturaleza de sus enfrentamientos. Bajo el liderazgo de Shah Abbasí, 1588 a 1629, Persia experimentó una transformación radical. Shah Abbas implementó reformas militares, fortaleció su ejército con mosqueteros y artillería, y consolidó el poder central. Estas reformas permitieron a los safávidas recuperarse de las pérdidas sufridas durante la Segunda Gran Guerra. Abbas trasladó la capital de Azbin a Isfahán, convirtiéndola en una ciudad floreciente y un símbolo del renacimiento safávida. Las guerras del siglo XVIII, el declive de los imperios. Ambos imperios comenzaron a mostrar signos de debilitamiento. En Persia, la dinastía safávida colapsó en 1736, siendo reemplazada por los hafsáridas bajo el liderazgo de Nader Shah. Este nuevo líder desafió a los otomanos, logrando importantes victorias en el Cáucaso y Mesopotamia.
Nader-Shah recuperó Bagdad y reforzó la posición persa en el Cáucaso, aunque sus conquistas fueron efímeras debido a la inestabilidad interna de Persia. Las últimas guerras, siglo XIX, el fin de la era otomano-persa. En el siglo XIX, las guerras entre otomanos y persas se volvieron menos frecuentes, ya que ambos imperios enfrentaban nuevas amenazas externas, como el expansionismo ruso y británico. Aún así, las tensiones fronterizas persistieron. El siglo XIX marcó el final de los prolongados conflictos entre el Imperio Otomano y Persia, bajo la dinastía Qajar. Estas últimas guerras se desarrollaron en un contexto internacional profundamente transformado por la influencia de potencias europeas como el Imperio Británico y Rusia, que empezaron a intervenir directamente en la política y los conflictos de Oriente Medio. Para el siglo XIX, el Imperio Otomano era conocido como el hombre enfermo de Europa debido a sus problemas internos, rebeliones y pérdidas territoriales frente a potencias europeas. A pesar de su debilitamiento, los otomanos buscaban mantener su influencia en las regiones fronterizas con Persia. El Gran Juego, la rivalidad geopolítica entre Gran Bretaña y Rusia, influyó enormemente en la región. Ambas potencias buscaron expandir su influencia, utilizando a Persia y el Imperio Otomano como piezas en su estrategia. Impacto histórico. Las guerras otomano-persas no solo moldearon el mapa geopolítico del Medio Oriente, sino que también establecieron las bases de las tensiones religiosas y políticas en la región. La división entre el Islam sunita y chiita, reforzada durante estos conflictos, sigue siendo un factor clave en la política contemporánea. Además, las fronteras establecidas durante estos siglos todavía influyen en las relaciones entre Turquía, Irán e Irak. Esta serie de guerras también reflejó la complejidad de los imperios en competencia, mientras luchaban por la supremacía, también intercambiaban ideas, cultura y tecnología, dejando un legado que aún se percibe en la arquitectura, el arte y la literatura de ambas regiones.